Es un gusto otra vez estar compartiendo con la comunidad de Paideia, a la cual conozco ya hace fácilmente unos 10 años en diferentes ocasiones. He tenido la oportunidad de compartir conocimiento y experiencias, entonces de verdad que me complace mucho poder estar em, lanzando ideas, ¿sí? Y compartiendo toda esta maravilla que tiene el arte en nuestras vidas. A veces cuando hablamos de arte, pues cada quien tiene su percepción, ¿no? Entonces unos se imaginan todas las artes con el cuerpo, otros se imaginan las artes literarias, otros se imaginan las artes musicales, otros se imaginan las artes visuales, todo lo que podemos ver y de repente cada quien ha experimentado y ha tenido diferentes formas de acercamiento al arte. Algunos con mucha profundidad, otros con una, digamos, un acercamiento continuo, frecuente, y otros que realmente están empezando a darse cuenta que el arte es importante para la vida diaria, para la vida cotidiana y comprender cómo se permea el arte en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de reflexionar. Y por eso estamos aquí, porque vimos que todas las ciudades, pues como sabemos, tienen estas identidades culturales importantísimas que ustedes como en la Academia de Viajeros de Paideia, pues han tenido la oportunidad de ver, escuchar, de visitar algunos, ¿vale? Y escogimos Nueva York porque dijimos, ¿dónde realmente hay toda esta explosión gigantesca? Donde hay todo un crisol de ideas, un crisol de culturas, la multidiversidad cultural, donde todo empieza a mezclarse y de repente, si uno va a estas ciudades, uno cómo recibe todas estas mezclas, ¿sí? ¿Cuáles son esas herencias culturales y en este caso, pues, cuáles son esas herencias artísticas que han venido desde el pasado y que hoy nos dan, pues, esta gran manzana cultural y artística que es Nueva York? Bueno, entonces, esa es la breve introducción de lo que vamos a ver, básicamente respondiendo 3 preguntas importantes, y es, ¿qué ha pasado en Nueva York para que hoy podamos nosotros tener toda esta explosión? O sea, un poquito de historia. ¿Cómo es ese ecosistema de las artes para lograr comprender por qué es Nueva York tan importante dentro del circuito mundial? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son esos detalles de Nueva York que enamoran al mundo de las artes contemporáneas y más actuales? Y obviamente, eh, pues las sorpresas que nos da esta ciudad, ¿no? Voy a compartir pantalla. Eh, mm, mm, Permítanme un segundo compartir con sonido porque vamos a ver unos videos una vez y listo. Estoy aquí manejando la otra pantalla. Entonces, ay, ya, ya, ya. Toca subir esto acá para poner en presentación. Estamos, ¿verdad? Si alguien me puede decir. Perfecto. Ok, entonces empecemos con este recorrido un poco histórico. Esto que les puedo contar. Todos conocemos esta panorámica de Nueva York, ¿no? La tenemos en nuestro imaginario. Y ustedes sabían que esta imagen de la obra de Mondrian son las luces de Nueva York, más exactamente de Broadway, ¿vale? Uno de los artistas más importantes, ¿no? Cuando vemos todos estos cuadros, estos campos de color en amarillo, en azul, en rojo, con estas líneas negras, estas líneas blancas, las ha hecho más o menos hacia la segunda década del siglo XX, ¿vale? Y Mondrian nos hace una relación fantástica con las luces de los edificios, ¿vale? Va haciendo los recorridos incluso hasta de las planimetrías de la ciudad y también con el jazz y la música.
¿sí? Esto para decirles eso, que Nueva York es una de estas ciudades que ni siquiera en Europa, y menos en esa época, se permitía, digamos, como la mezcla de estas formas de expresiones artísticas em, tan normal y tan comúnmente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos trae Nueva York? Esa posibilidad. Y por eso le hemos puesto también a la conferencia el nombre de Arti Nueva York, porque la gente cuando está en Nueva York como que se despierta un poco más artística, como que empieza a sentir que el arte puede ser parte de la vida, porque está en absolutamente todos los rincones, ¿vale? Entonces, esta concepción de ser arti, de tener el arte en todos los poros, el arte en la manera, incluso si vas a restaurantes, incluso si vas a un teatro, todo por todo lado vas a encontrar la diferente mezcla de arte. Y arte que a veces claramente no es el tradicional. De hecho, una de las obras icónicas, ¿no?, del arte contemporáneo es esta fuente de Marcel Duchamp. En 1917, él entra a una exposición y pone este urinal. Entonces, veamos un poco el contexto de ese momento. Estamos hablando de 1900, de inicio de siglo, ¿m? Donde en efecto la explosión de las vanguardias artísticas, digamos, ya se había acabado el impresionismo, el postimpresionismo y empezaba todo lo que hoy conocemos como este arte moderno y empiezan todas estas nuevas expresiones que hoy nos dejan todos estos sismos, ¿no? El futurismo, el cubismo, bueno, la parte de la abstracción geométrica es un poco más allá, el surrealismo, el fauvismo lleno de color, todo el expresionismo. Y en este momento, Europa en la vanguardia, tiene todo esto está pasando, ¿sí? Y Nueva York todavía no. Sin embargo, llega Marcel Duchamp con esta obra y dice, un momento, el arte va más allá, es un concepto. A veces no se necesita ni la pintura ni la escultura de los medios académicos tradicionales, de esas bellas artes europeas, sino que puede haber un mensaje detrás del objeto encontrado, como fue este urinal. Y a partir de eso se crean 100 años posteriores, básicamente, de la historia de un arte contemporáneo, ¿no? Entonces, yendo un poco más en la historia, Nueva York empieza a generar estos desarrollos, ¿sí? Europa va más rápido, por decirlo así. Y eso es importante porque más adelante, de alguna manera, entre guerras, empieza a generarse esta migración de artistas de un lado para el otro. ¿M? Especialmente ya para cuando se inicia la segunda, cuando está al inicio de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que muchos artistas europeos generan la migración y buscan su casa en Estados Unidos. Muchísimos llegan a Nueva York. Y eso es importante porque a partir de ahí hay un diálogo que hoy en día es el que nos hace ver que esta ciudad genera toda una cantidad de fenómenos artísticos y culturales. Entonces es importante saber que hay un Nueva York antes y un Nueva York después de 1945, cuando también se generan formas de expresión que son diferentes a los ismos, ¿sí? Y que rompen muchísimo más con cómo se concebía, cómo debería ser el arte académico de las vanguardias europeas, de toda esta herencia europea. Entonces, en efecto, pues ahí tenemos que empieza este expresionismo abstracto, ¿sí? Bueno, el pop art, el minimalismo, la neofiguración, y ya toda la parte cinética y todo lo más actual. Y en este arte actual, que es aquí, pues claro, empiezan a salir todas estas escuelas, ¿no? Y vamos a ver más adelante ejemplos de unos que otras imágenes a partir de esto. Todo el performance, que ya es este arte del cuerpo, todo el happening, que son fundamentales de las artes en Nueva York a partir de los años 60, porque son los artistas cuestionándose que ellos son sus propios pinceles, ¿sí? Y que la expresión corporal, vinculada incluso con los nuevos medios, vinculada incluso con la tecnología, con todo lo que ya es el arte
incluso por computador o la misma concepción de un televisor. Y todo este movimiento masivo pues genera una respuesta por parte de los artistas desde el sonido, desde el paisaje, en el cuerpo. El graffiti mismo es una expresión urbana de reivindicación. Y surge en Nueva York algo muy importante y es ese arte relacional, que empieza también a mezclar diferentes formas de generar esta expresión artística, ¿vale? Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos toda esta herencia en Nueva York de absolutamente una cantidad de sitios que recogieron toda esta historia de vanguardia europea, toda esta historia de expresionismo en Nueva York, expresionismo abstracto, todo lo que vinculó el cuerpo y los nuevos medios y todo lo que vincula la parte de tecnología, para en efecto tener hoy en el arte más actual, pues todo lo que incluso estamos viendo hoy a partir de todo lo inmersivo, lo digital, la inteligencia artificial, la biotecnología también, toda esta mezcla de la tecnología con aspectos biológicos y el arte construido a partir de esto. Bueno, como, como soy curadora, a mí me gusta siempre indagar e investigar a estos artistas para ponerlos del pasado, para ponerlos en relación y darles como esta importancia. Hoy les escogí a esta maravillosa artista que se llama Joan Jonas, ¿sí? Como ustedes ven ahí, es un artista que es del año 1936, ¿vale? Y nace en Nueva York, transcurre la mayor cantidad de su vida en Nueva York y sigue ahí firmes. Alrededor de ella se ha reunido un montón de gente girando en el ecosistema. Ella es de las artistas que inicia en este Nueva York de los 50, 60, ¿no? Rompiendo con esto que les hablo yo sobre los nuevos medios y el cuerpo. Usa todo lo folclórico, usa todo lo que significa el significado y la resignificación del objeto, y es un artista multidisciplinar. Generalmente los artistas eligen una sola disciplina, eh, dos, y buscan y buscan y buscan su lenguaje artístico a partir de esto. Lo que a mí me llama la atención de ella es que en una sola obra a veces mezcla todo. Entonces es escultora, es dibujante, hace instalaciones, es pintora, ¿sí? Y lo hace en macro y en micro formato. Voy a salir de la presentación, voy a proyectar un video de ella desde su estudio. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante este estudio? Porque gran parte de esa magia que tiene Nueva York son estos lofts y estos lugares donde los artistas se encontraron para crear todas estas obras tan disímiles para la época de ese momento. Entonces, lo bueno. I have a general relation to space, and it's always the first thing I think of. I look at a space, and I put things in it, I use objects, I move in the space, and I develop it. I've been in this loft since 1974. The factories had just recently been deserted, so artists were moving in. And it was a little bit dangerous. You had to be careful when you were out at night on the street. When we moved in, it was very cheap to live here, almost nothing. As businesses moved in, like fashion places, it got more expensive. I liked it better in the old days. The space looks completely different now because before, none of these structures were in it. When I first moved in here, it was one big open space. When I began performing publicly in the late 60s and early 70s, there was no support from institutions. So these spaces were the only places for performances. I set up projections. All my video pieces were done in this space. There's always objects in the first pieces that were things that I had collected.
all my life, I've been going to antique stores and finding things. I don't have any rules or boundaries. I'm just always looking for strange, interesting things. Listo, ahí lo dejo. Es bastante larguito. Entonces, con este video, ¿qué es lo que queremos ejemplificar? Que en efecto, Nueva York fue una cuna que facilitó, debido precisamente a este movimiento del alquiler de estudios grandes y de estudios en lugares que tal vez estaban en depresión, ¿sí? Como lo fue Soho. Y fueron los artistas los que empezaron a instalarse en estos lugares que ya dicen, al comienzo daba como susto, y esto era totalmente diferente, ¿sí? Entonces, en la zona urbana donde nadie se metería, el artista veía una gran oportunidad. Y por precio de renta, obviamente, seguramente era fundamental, pero sobre todo por espacio y luz. Los grandes ventanales y tener estos espacios que ellos pudieran ir moldeando. Y se iban convirtiendo en los lugares donde realmente podían ser libres. Y lo que más importa, pues, en el artista, pues, es esa libertad, ¿no? De poder expresarse como quisiera y empezar a generar toda esta explosión de ideas. En efecto, son muchas las historias de los artistas que en esa época empezaron a explorar, a experimentar con todos estos nuevos medios y lo que muestra en el video, ¿no? Una instalación, lo que luego, unos 20 años después, se comprende como una instalación, la proyección con la máquina del momento y en efecto el cuerpo. El sonido, o sea, el arte empieza a combinar lo auditivo con lo corporal, con lo visual. Entonces, pues esto deja loco a todo el mundo en ese momento. Incluso nadie la entiende y así como ella misma lo dice, en los 60, 70 no había apoyo de las instituciones. Entonces, ¿cuándo empezó a haber ese apoyo? Muchísimos años después de que muchos artistas generaban esta producción. Y hoy en día, todavía los artistas que están en esta línea ni siquiera tienen apoyo en otros lugares fuera de estas esferas, digamos, donde esto se hizo presente en esos momentos de los 60, 70, ¿vale? Más adelante vamos a ver otro video donde nos refuerza, ¿no? Este postulado que Joan Johannes nos dice, que realmente eso es importantísimo, este apoyo institucional. Bueno, otra artista que les propongo el día de hoy se llama Cindy Sherman, sí, también de Nueva York, súper famosa. O sea, Joan Jones es súper famosa, pero es una artista que no fue comercial, ¿sí? Porque imagínense ustedes en ese momento y durante 30, 40 años, ¿sí? ¿Quién compraba y cómo se coleccionaban esas obras que ella hacía? Más sin embargo, pues es una de los grandes íconos de la historia del arte contemporáneo. Ahora, Cindy Sherman también fue en sus inicios súper difícil comprenderla, pero era mucho más comercial porque vendía fotografía a la hora de la verdad. Su trabajo consiste todavía en autorretratarse y generar una crítica muy importante sobre las mujeres en la sociedad. Todo un discurso conceptual que hoy no vale la pena profundizar sobre ello. ¿Qué es lo interesante de Cindy Sherman y su impacto en Nueva York? Pone en valor la fotografía, que pues todos sabemos que la fotografía pues viene desarrollándose desde 1850 o 40, creo, pero como arte no fue reconocido sino hasta fácilmente entrados los años 70, ¿sí? Como arte, ¿vale? Que es diferente. Entonces, y esa fotografía, cuando empieza a ser reconocida en el canon artístico, digamos, en la historia del arte, sí, se hablaba, obviamente, pues que había fotografía antes y hay una cantidad de exponentes incluso surrealistas sobre fotografía, pero no se terminó hasta más tarde. Incluso hoy en día, todavía en las ferias de arte contemporáneo, la categoría que menos se vende es la fotografía. Sí, la gente cuando piensa en arte va y compra otras cosas, pero fotografía poco.
Ahora, la fotografía genera también algo muy interesante y es que cuando la pones en movimiento generas la posibilidad del videoarte. ¿Mm? Cindy Sherman es directora de cine también. Entonces comprende la diferencia entre lo que es videoarte, comprende la diferencia entre lo que es cine y en lo que es fotografía y la logra integrar. Entonces, ella es uno de esos ejemplos, esos artistas que maneja técnica súper bien, maneja una propuesta artística muy buena, que ha generado mucha atracción en Nueva York y las grandes galerías pues se la pelean. Entonces, por ejemplo, ella tiene a Hauser and Wirth, que es una galería grandísima a nivel mundial, ¿sí? Que tiene muchas sedes en Estados Unidos, muchas sedes en Londres, en Suiza, bueno, en España, en Francia, Mónaco, Hong Kong, un montón de sitios. Y miren la cantidad de sedes que tiene en el mismo Nueva York. Así que uno, pues, tiene 4 instalaciones grandes y espectaculares, y fuera de eso tienen Southampton de Nueva York. Entonces, ¿qué implica esto? O sea, es entender que así como hay una multitudinaria suma de artistas buenísimos, también las galerías tuvieron que mejorar para poder acoger a toda esta explosión. Entonces, imagínense lo que es un Nueva York, digamos, muy clásico, por decirlo así, y de repente pasa la guerra y hay toda esta explosión de artistas de vanguardia que empiezan a demandar una cantidad de situaciones a la ciudad y le empiezan a decir a Nueva York, por favor, póngase en la escena del arte mundial. Y para eso, pues eso que implica, ¿no? Eso implica, obviamente, que se desarrolle la línea contemporánea en los museos clásicos, se desarrolle la línea de crítica, la línea de curaduría, ya pues todo esto, digamos, existía, obviamente, las subastas ya también existían, pero también para poder generar todo un movimiento a partir de lo moderno y de lo contemporáneo. A Nueva York le tocó, a la hora de la verdad, agilizar, ¿sí? Porque Europa pues ya venía con esta tradición muchísimo tiempo, y sobre todo, pues obviamente Francia e Inglaterra, y de repente Nueva York recibe toda esta explosión y empieza a generar cuánto lugar y muy buenos lugares se tienen pues para hacer estas difusiones. A tal punto incluso que Nueva York es, a diferencia de Europa, empezó a pensar en generar museos, que en sus museos, perdón, se generaran exposiciones que se llaman blockbuster. Ellos lo llaman así, que son estas exposiciones supremamente atractivas donde la taquilla es la que vale. ¿Mm? Sí, ¿cuánta gente vino? ¿Cuántos visitantes? Y en efecto, pues para que esto se cumpla, pues tienen que tener un nivel y una calidad artística brutal. De hecho, hay reportes a nivel mundial donde están medidos el top 10, top 20, incluso top 100 de las entradas a todos los museos. ¿Sí? Entonces uno sabe que quién es el que más recibe, ¿no? El Louvre recibió tanto, tanto año, no sé qué, y ya hay los estudios prepandemia, pospandemia, pues también lo tenemos. Y dentro de los 5 primeros siempre, siempre va a estar el Met, el Metropolitan de Nueva York. De hecho, el Met presentó ahorita, pues hace poco, a esta obra que la tiene el MoMA, que es otro de los grandes museos, que pues todos la conocemos, que sabemos que es la noche estrellada de Van Gogh. Qué pena no les había puesto la pantalla grande. Acá estoy. Y aquí tenemos uno de esos casos súper interesantes también, con esta obra de Klimt. Esta obra está en Nueva York, en la Neff, no sé alemán, pero en la Neff Gallery, que contiene gran parte de la colección privada, que eso es uno de los grandes fenómenos también, los coleccionistas, los diferentes tipos de coleccionistas, de los Lauder, de la marca esta grande de cosméticos. Ellos tienen una colección de objetos, artes decorativas y también pues obviamente mucho arte europeo de Austria
y de Alemania, principalmente. Entonces, claro, son esas grandes discusiones muy interesantes que se presentan porque dicen, bueno, Nueva York no debería siempre estar exponiendo pues lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, en América, ¿vale? En Norteamérica, perdón. O incluso en América completo, y ahí incluirnos a nosotros. Y porque entonces toda esta, tanto arte europeo dentro de los museos de Nueva York. ¿M? Y le han dado la vuelta, digamos, eso es una oportunidad que han encontrado hoy en día muchos de los movimientos culturales y proyectos alternativos que han ido surgiendo para poder aprovechar esa riqueza europea, esa riqueza de otros lugares dentro del mismo Nueva York para el público de Nueva York. Entonces acá les voy a poner un videín. 9 metros de altura, más de 100 proyectores y 30.000 metros cuadrados de recorrido, Hall des Lumières abre una nueva exposición en la que las piezas del artista se mueven por la arquitectura histórica de este antiguo banco de Manhattan. Gustav Klimt, Oro en Movimiento, es el nombre de la muestra que ofrece esta fusión de tecnología, arte y música. Es especial, sensible y emocional. Es lo que marca la diferencia de una exposición de inmersión. Cuenta Gianfranco Iannucci, el director creativo. Esta es solo la primera exhibición del innovador proyecto que plantea una nueva exposición para cada año, con el objetivo de acercar al público a las obras más tradicionales. Es muy importante abrir el arte y la cultura a un gran público. Quizá este tipo de enfoque sirva para descubrir algo nuevo. Esta exposición es el principio de una nueva forma de entender el arte que ya ha llegado para quedarse. Pues eso es lo que pasa, o sea, son diferentes formas de entender las artes. Esa es digamos, la gran ventaja que nos da Nueva York. Como hay tanto, tan valioso además, la cantidad de proyectos que salen, pero es que esto es a diario. Esto del teatro del Hall de Lumière inicialmente es francés, ¿sí? Y solo llega a Nueva York hasta hace nada, o sea, un par de dañitos, no es nada. Y generan toda esta exposición en en ese edificio emblemático del Banco de Manhattan, con toda la remodelación que hubo, bueno, toda la historia alrededor. Entonces, esta, digamos, es esa posición de ya tenemos el Met, ya tenemos el MoMA, ya tenemos todos estos grandes museos. ¿Qué hacemos con la información que hay allá? Es como la inquietud. Si es que los museos son espectaculares, hay de todo, pero a veces no termina de ir la gente. ¿Quién va? El turista. ¿Sí? Y un público, digamos, como muy cerrado, muy cercano. ¿Y quiénes van? Los grandes mecenas y los que están invitados a la gala del Met, que eso es uno de esos eventos importantísimos de peluquería, vestido largo, tapete rojo, pues mejor dicho, como si fueran los Óscares. ¿Sí? Y a ella llega todo el mundo, porque en Estados Unidos, a diferencia de lo que, digamos, la gestión cultural francófona a la gestión cultural anglosajona, hay una gran diferencia y es la concepción de la filantropía y la donación. Entonces, el Estado no es protector con sus sitios históricos y sus museos. Son estos mismos lugares los que se tienen que encargar de toda la estrategia de fundraising para mantenerse, ¿sí? Y para todo, mejor dicho. De tal manera que hay una cantidad de prebendas a nivel empresarial y a nivel pues, de donación, de que te descontarán un montón de cosas por todo lado y la gente apoya al arte. Eso es un modelo muy diferente al otro, que él es totalmente paternalista y es el gobierno el que mantiene estos grandes escenarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos grandes escenarios? Comprar, comprar obras, comprar todos los coleccionables, ¿sí? Y así vienen desde hace un montón de tiempo, mantenerlos, preservarlos, curarlos, mediarlos con los públicos y rotarlos,
que eso es lo que ha venido siendo desde hace poquito, digamos desde hace, yo diría unos 30 años, cuando lograron entender que había que sacar la pieza de los museos para que mucha más gente pudiera ver estas piezas. De ahí que el Met organiza la exposición de la Noche Estrellada de Van Gogh, que es una obra del MoMA, ¿sí? Y hay unos préstamos intermuseísticos muy interesantes que de otra manera no podrían llegar a otros lugares realmente, y pues a nivel internacional también. Entonces, del Met, ¿qué les puedo decir? Creado en 1870, obviamente, muy de la casa de la gente empresarial de ese momento. Fíjense que es filantropía y parte empresarial la que realmente inicia con esto. Y tiene antigüedades clásicas y tiene algo muy interesante que es fotografía. Esta, por ejemplo, que vemos ahí de los dos señores, es una foto de 1840. Tiene instrumentos musicales, ¿sí? Y tiene diseño. Todos, este es un Mondrian, pero en ropa. Tiene diseño, tiene una mezcla de diseño con objeto escultórico que lo hace muy interesante. Y tuvo su primera obra en 1910 de Henri Matisse, que fue de estos primeros museos que empezó a adquirir esta obra europea. ¿Vale? Bueno, infinito, o sea, y lo peor es que está a un clic, lo mejor digo es que está a un clic, o sea, lo podemos visitar, si ustedes simplemente googlean las obras más representativas del Met, se meten a la página y empiezan a ver la colección de cada una de estas categorías. Estos pueden ser horas de horas de horas, y se los recomiendo porque de verdad es fascinante. Hay tours virtuales, entonces eso lo hace súper agradable. El MoMA, que es el de arte moderno, tiene una connotación muy interesante, ¿sí? Ya habían pasado 30, ¿qué? No, 40 y largos, 60 años casi de la fundación del otro museo, y el MoMA llega con la idea de, veamos lo contemporáneo, lo actual, que ya en ese momento, pues para el Met estaba todo lo clásico. Y el MoMA se inicia en el año 29, al tiempo de la crisis económica de Wall Street. ¿Sí? Entonces es un reto gigantesco porque por un lado Nueva York se está hundiendo, el mundo entero, y de repente los Rockefeller claramente dicen, ¿por qué tendrían que hacer este museo y por qué, digamos, en ese momento? ¿Sí? ¿Y para qué? Para traerle el arte más actual. Entonces son apuestas que en ese momento reunieron estas grandes expresiones del arte más actual, que es muchas veces ese arte que hoy en día no, pues no, las grandes instituciones no le parabolas, por decirlo así, ¿sí? Y de repente este tipo de visión son lo que salva y o sea, preserva toda esta línea de arte que en ese momento era lo más actual, pero luego se llamó arte moderno, y así la contemporaneidad pues va cambiando. Entonces, Nueva York tiene estos lugares de conservación de arte moderno, pero también es muy interesante que le ha preocupado conservar el arte contemporáneo y hacerle mucha promoción al arte contemporáneo porque saben lo que pasó con el MoMA. ¿Sí? Que le metió la ficha en su momento, y eso en poco tiempo, bueno, siempre fueron unos 30, 40 años, pero eso es poco tiempo, digamos, para el canon de la historia del arte, dio mucho fruto porque todos esos artistas generaron toda esta herencia cultural que cambió el mundo entero. O sea, la influencia de los artistas, así como las vanguardias influyeron en el mundo del arte en los años 20 en Europa, en Nueva York, la apuesta de entreguerras y posguerra influyó profundamente en lo que fueron los años 60 y en adelante, ¿vale? Entonces, sí, ellos tuvieron claramente pues una reforma, han pasado por varias sedes. Aquí ven otra vez esa discusión, ¿no? Porque es una discusión vista desde España, es por qué se nos fue nuestras señoritas de Aviñón de Pablo Picasso y por qué nosotros como españoles no lo logramos retener. También recordemos que el Guernica estuvo muchos años fuera y esto fue una discusión grande volverlo a traer a España. ¿Sí? Entonces, es todo este arte que no se reconoció en este país y que termina en otros lugares, y así también nos está pasando a nosotros como colombianos. Termina el arte por fuera y no aquí adentro. ¿Vale?
Edward Hopper es uno de estos artistas neoyorquinos también de finales del siglo antepasado, que al inicio, pues como muchos, no tiene este reconocimiento, pero es el MoMA, realmente es de los primeros que lo apoya a él. ¿Y él qué pintaba? Pintaba Nueva York por todo lado. Las caras, toda la escena geográfica, digamos, de Nueva York, pero con una connotación muy interesante. Era la soledad, ¿sí? Y estas escenas normales de esta cotidianidad de barrio, digamos, pero algunos eran personajes reales, algunos eran un hiperrealismo. La mitad del cuadro es como hiperrealista, la otra mitad no, ¿no? La otra tiene una fantasía de él imaginarse. Pero lo interesante es que a partir de los cuadros de Edward Hopper uno puede recorrer las diferentes esquinas y las diferentes cafeterías y los diferentes sitios donde realmente la gente confluía y él solo veía era caras de soledad y tristes y bueno, toda esta escena porque veía que Nueva York, por este movimiento de gente y gente insatisfecha, generaba toda esta tristeza de alma que él logró representar muy bien en sus obras. Bueno, del MoMA hay un detalle también muy interesante y es el que son los primeros que se empiezan a meter con el diseño, ¿sí? En el diseño, les vuelvo a poner esto, que perdón, se me olvida. Y tiene una tienda gigantesca. Entonces, es de los primeros que pacta con los artistas y dicen, oiga, déjeme hacer merchandising. Y todo el mundo quedó el pelo. O sea, pero ¿cómo se le ocurre que mi obra va a terminar ¿sí? en una sombrilla o en una maleta? Y fueron los que realmente impulsaron este concepto. Y hoy en día, la gran parte de ese fundraising, de esos ingresos de los museos, se mueven mucho por la tienda. Y eso también lo podemos ver nosotros acá en Colombia. No es tan de épocas pasadas que nuestros museos han empezado a meter elementos de la tienda. El MoMA es emblemático para esto y tiene un movimiento comercial, unas plataformas de compra también muy importantes. Y esto sumado a otro fenómeno interesante por parte de ellos, y es que fueron los primeros en comprar el códigos electrónicos, códigos de programación de artes digitales. Entonces compraron el código de Pac-Man y el código de Tetris en los años 80. ¿Vale? Entonces, claro, todo el mundo también se les botó encima diciendo, pero por favor, MoMA, incluso pues los críticos, sorry mama, o sea, de cuando acá entonces el videoarte se convierte en arte, perdón, el videojuego se convierte en arte. Y la respuesta de ellos es, sabemos que el videojuego no es arte, sabemos que el diseño no es arte, pero nos encanta que el museo tenga las dos líneas para comprender la creatividad. Y ese es el mensaje que el MoMA expande y ese es el mensaje que el público general en Nueva York vive y por eso el Arti Nueva York, porque en efecto la gente comprende que hay momentos en los que una cosa se puede permear con otra y hace que todo sea mucho más jugoso, no sea, sea un poco más diverso y visto desde el público general, la oferta es mucho más variada. Entonces hay para todos. Y esa es la gran, digamos, estrategia que tiene el MoMA. ¿Vale? Por eso también tu alto grado de importancia e impacto. Otro museo súper bueno es el Whitney. El Whitney tiene algo súper interesante y es su bienal de arte contemporáneo. Él le mete hoy en día la ficha al solo arte contemporáneo mediante una bienal institucionalizada. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto atrae a un grupo de curadores que van buscando por
el mundo los mejores artistas de arte contemporáneo para que logren interpretar las realidades de los contextos de cada quien, pero también con una mirada a cómo un neoyorquino interpreta la realidad del mundo actual. Y ese es el tema, de hecho, de la Bienal de este año, ¿sí? Mucho más después de pandemia, ¿sí? Por eso el título, Even Better Than the Real Thing. O sea, ellos están buscando una manera artística para representar la realidad de hoy, de cómo la gente vive hoy en día su propia historia. Y esta es como esa línea que ellos tienen. El Guggenheim, que es el otro, fundado en 1959, la familia en efecto de los Guggenheim. Este es de uno de los hijos, Solomon, y su fundación, ¿sí? Y con un arquitecto pues, que les ayuda obviamente a crear esto, y en diferentes partes del mundo, pues los diferentes, como por ejemplo el de Bilbao, pues que es de Frank Gehry, como arquitecto. Ellos mezclan arte moderno, pero también arte contemporáneo, y realmente pues tienen una particularidad, que la colección Guggenheim se puede rotar en los diferentes museos, y son varios a nivel mundial, ¿sí? Los otros sí solo tienen sede en Nueva York, por decirlo así. En cambio, se expandió, y eso pues es una gran ventaja para fortalecer este sistema creativo. Ok, bueno, otro tema. El museo nos ayuda a establecer unos cánones históricos, y nos ayuda a la educación, y preserva las obras y las deja al público en general, a pesar de que cobren obviamente la taquilla, pero es al público en general. Las galerías, las casas de subastas son otro cuento aparte dentro del mundo de las artes, ¿sí? Nosotros tenemos mercado primario, que es esa venta que sale por primera vez, y tenemos un mercado secundario, que es esa venta, ese momento de reventa. A la hora de la verdad, como eso no es público, no está en un museo, ¿no? Entonces uno, pues si no la vio, no la vio. Si uno no fue a la exposición de una galería y se expuso a fulanito de tal, y vaya y se venda la obra, y uno no supo dónde quedó, y uno no la volvió a ver. A duras penas la ves y vuelve a salir a subasta. ¿Vale? Entonces, hubo una galería, la Coabella, que es la más antigua realmente en Nueva York, creada en 1921, donde ellos comprendieron estas dos lógicas. Le dieron espacio a lo primario, al mercado primario y al mercado secundario, y se convirtieron en una galería de segundo piso, con cita previa para el mercado secundario. Esto dinamizó muchísimo, porque ya para ese entonces, 1920, ya había una cantidad de obras que tenían un valor de atracción de mercado interesante, que alguien había traído de Europa. Y se empezó a fomentar el coleccionismo, que es supremamente complicado de fundamentar en nuestros países latinoamericanos, comparados con Estados Unidos o con el europeo, el asiático. Nuestro coleccionismo es incipiente, es mínimo. Entonces, ¿qué tiene Nueva York y qué tiene Estados Unidos en este concepto de consumo para que el segundo mercado se dé constantemente, tanto en galerías como en casas de subastas? Las casas de subastas son repletas y la gente se enloquece, tanto en Londres como en Nueva York, y hoy en día en Hong Kong, porque eso es otro fenómeno pues diferente, donde el mundo empieza también por muchos años se dividió entre París y entre Nueva York, con Los Ángeles un poco, pero menos, y con París y Londres, ¿sí? Se compartieron toda la torta, digamos, de mercado. Y después de Lehman Brothers en el 2008, empiezan los asiáticos a meterse ahí. Entonces se reduce esta torta de mercado para ellos también. Vale. De la Galería Coabella, contarles que tiene esta obra de la Gentilici. O sea, tiene una mezcla, ¿no? Entonces tiene varias sedes, donde en una es súper clásica, en otra es súper arte moderno, en otra es súper arte contemporáneo, y las tiene pues como divididas. Ahora, una de las grandes coleccionistas que le dio el giro total a Nueva York fue Peggy.
¿vale? Es, claro, pues de la familia de los Guggenheim, pero no era hija de Solomon, era de otra corriente. De hecho, fue la pobrecita que recibió menos herencia cuando su padre murió en el Titanic, pero esta menos herencia pues era un montón de dinero, ¿sí? No recuerdo el valor, creo que eran 2.5 millones. Bueno, una cosa que, pues, brutal, incluso para hoy y para la época. Y adivinen, ella decidió gastarse la plata comprando obras. Entonces hizo una campaña por muchos años de comprar una obra al día. Imagínense, o sea, era su meta. Entonces, claro, pues imagínense la de obras que consiguió, tanto en los años 30, digamos, como ella vivió en Estados Unidos, luego se fue para Europa, luego volvió a Estados Unidos, luego a Europa y salió 2 días antes de este cierre, se casó con Marx Ernest en Europa y logró regresar antes de la invasión en París de los nazis. Ella logra escapar de alguna manera. Entonces se radica en Nueva York, donde influye, donde pues ya tiene una colección gigantesca que no deja, intentó dejar en el Louvre, pero no la dejaron, entonces pues simplemente la dejó en Europa, en casas de amigos o así pues como muy resguardada. No se perdió nada, pero la logra sacar alguna parte después de la guerra y otra se queda en Europa. Y esa que se queda en Europa es la que inicia eh, la colección del Palacete que tiene en Venecia. Más adelante y ella termina yéndose a vivir a Italia y en efecto pues allá muere. Entonces, abre su primera galería en Nueva York en el año 42, ¿vale? Y le da el espaldarazo a Jackson Pollock con su expresionismo abstracto. De hecho, era un artista que a ella no le convencía mucho, pero logra encontrar a partir de unos críticos de arte, entre ellos Mondrian, que le dice que son pocos los artistas que usan un pincel más allá del formato normal de pincel. Pollock usaba una técnica que se llama el dripping, chorreado, por decirlo de alguna manera. Y esto le da una versatilidad con su cuerpo, era muy suelto corporalmente. Entonces, ella empezó a ver valor en esto e incluso lo invita a hacer un mural. Y esto es importante porque varios de los galeristas, que también son grandes coleccionistas, invitaban a los artistas a crear obra in situ. Entonces, le invita a hacer este mural, a Roy Lichtenstein también lo invitan a crear una obra, digamos, en un mural. Y son obras que a la hora de la verdad duran lo que está la construcción y luego se destruyen y ya, ¿sí? Entonces, quedan algunos, ellas, pues, obviamente dentro de su colección, tienen algunos cuadros muy importantes, y estos cuadros generan este rompimiento, ¿no? De estas grandes subastas. Por ejemplo, este fue totalmente revolucionario porque es un cuadro, pues digamos, de poco formato que termina vendiéndose en Christie's en 56 millones de pesos este miel que vemos ahí, que fue uno de los que ella le invitó a hacer in situ al inicio. Bueno, así como existió Peggy Guggenheim, existió otro personaje maravilloso que se llamaba Leo Castelli. Entonces, este gran galerista italiano, pero pues que vive en Nueva York por casi también creo que viene después de guerras, eh, apoya a los artistas americanos. Ahí hay atrás la bandera de Jasper Jones. Y esto es muy importante porque él era europeo y empieza a encontrar valores en algo local, ¿sí? Cosa que era difícil en ese momento porque todo era lo europeo. Entonces se une, digamos, muy joven con otros marchantes y montan en este edificio una especie como de, no feria, pero bueno, una exposición súper comercial, ¿vale? Y esto es súper relevante porque hoy en día esta manera de los dealers de montar en Nueva York estas exposiciones que se llamaban pop-up aparecen hoy y desaparecen en 2 días, en 3 días,
en 8 días, sin que tú tengas que tener una galería. La galería obviamente la monta después, pero después de estas experiencias. Entonces él tenía una manera súper interesante de hacer las cosas y era llegar a un lugar y cantar, como colonizo, hago la gorda y me voy. Demuestro que aquí esto es posible, como en Soho, llega con esto, entonces empieza a atraer a todo el mundo aquí a Soho a ver qué está pasando, o sea, ¿no? La gente que está yendo a ver este edificio viejo arte y de repente pues encuentran una cantidad de cosas. Y así él después, pues cuando ya monta su galería, pues obviamente apoyando a los artistas también del momento, empieza a entender que puede llegar a diferentes sitios. Hace un warehouse que lo cierra como por 4 años, hacia los años 70, que esto es una medida súper interesante en la historia del arte en Nueva York, en la historia del galerismo en Nueva York, y es que las bodegas se convierten en lugares expositivos donde va la gente, donde va el público, ¿vale? Y se hacen eventos tipo fiesta. Y realmente en Nueva York es de estos lugares donde el arte con el snob, con las fiestas, está muy cuestionado. ¿Sí? O sea, toda esta escena del jet set termina yendo a exposiciones artísticas. En otros países, en la gran mayoría de los otros países, esas dos cosas no se mezclan generalmente. No es que no puedan pasar, es que no está la costumbre. Nueva York la fundamentó con este tipo de exposiciones en lugares que permanecían quietos. De hecho, se avisaba desde antes que se iba a cerrar. O sea, no es que no, me tocó cerrar porque nadie vino. No, esto está hecho para una temporalidad, de aquí a allá. ¿Mm? Y así él abrió un montón de lugares. ¿Vale? Este es este mural que le invitaron a hacer a Roy Lichtenstein en su momento. Se destruyó, pero luego otra gran galería que se llama Gagosian le invita hace poco, pues ya a, a otro artista, obviamente, a hacer duplicar este mismo mural para hacer parte de esos eventos. De ahí, como ya existe esta manera, digamos, de pensar, que el arte debería estar mucho más cercano al público, sale Warhol también con su idea del pop art, de un arte popular que llegue a masas y da todo el tema de multiplicar, de reproducir, que el mismo cómic, en el caso de Roy Lichtenstein, pues que el mismo cómic sea arte, ¿no? O sea, que las cosas sean más cercanas. Esa es gran parte de esa fama. Ahora, te da mucho también el minimalismo y Leo Castelli es de los primeros que apoya el arte minimal, ¿no? O sea, esa mínima expresión para llegar a un mensaje y hace como esta contraposición, pues hay arte pop, pero también hay arte minimal, ¿sí? Y a los artistas pues más actuales, lo más contemporáneo de este momento. Y aquí ya más o menos vamos en los años 70, digamos, 60, en Nueva York. ¿Qué pasa en esos 70s también? Pues esta explosión que veíamos de Joan Jonas, con todos los nuevos medios, la tecnología, el arte, el performance. Y hacia los 80s hay otro fenómeno súper interesante y es toda la parte urbana y todo este arte brut, que llaman, que es un arte, digamos, ellos lo denominaron salvaje, por decirlo de alguna manera. Les voy a poner, no sé si ustedes han visto esta película de Basquiat. One day, he was a struggling young artist. Who did this? Jean-Michel Basquiat. That sounds famous already. In 1 year, he became a sensation. This is the true voice of the gutter. Do you consider yourself a painter or a black painter? Are you a writer or a white writer? I absolutely have to have this one. I mean, this is super fantastic. Miramax invites you to enter a world where dreams become realities and artists become legends. You dated Madonna after a couple of months, and all this at the ripe old age of 24. One might ask, is there anything left for Jean-Michel Basquiat to do? David Bowie, Dennis Hopper,
Con esto, ¿qué les quiero decir? Fíjense que ahí apareció Warhol, ¿no? Entonces, claro, él se topa con Warhol de pura casualidad en digamos, en un restaurante, le hace un figurín en una servilleta, Warhol lo rechaza, y luego, bueno, van a estas fiestas donde en efecto muchos de los artistas están y estas grandes, lo que ya empieza a ser esta celebridad, está ahí. Julian Schnabel, que es de cine, y se genera toda esta mezcla ecléctica. Y empiezan a apoyar a los artistas y a él lo apoyan. ¿Sí? Él muere muy joven, o sea, creo que no alcanzó a tener 30 años, ¿no? Pero dejó una producción de obra impresionante y el mercado está enloquecido comprando, el mercado secundario. Yo no sé si haya todavía obra que no haya salido al mercado, que haya salido por primera vez, no creo. El asunto es que a él le pasa lo que realmente a muchos de los artistas contemporáneos pues les ha pasado y también lo que quieren que les pase, ¿no? Encontrar como este impulsor de alguna manera. Por ejemplo, ¿ustedes conocían a Oscar Murillo? Nuestro artista colombiano. Él vive en Londres realmente, él no está en Nueva York, pero tiene una galería fantástica que se llama David Swinner, que le apoyó. Resulta que él es muy joven, él es creo que del año 82. Y en el 2014 tiene su gran récord de subasta y vende una obra por $391,000. ¿Mm? En la siguiente subasta, Leonardo DiCaprio compra una en $401,000. ¿Sí? Claro, al ser subasta, pues él como tal ya no percibe inicialmente ese dinero, pero lo perciben después cuando su precio de mercado sube. David Swinner, que es una galería que se ha abierto, digamos, a la comprensión del tipo de arte brut, como muy autóctono, muy natural, muy de raíz, que ofrece Murillo, le hizo una exposición súper interesante recreando la fábrica de dulces Colombina, porque Murillo, sus padres, cuando vivían en La Paila, en Cartago, un valle, eran trabajadores de esta fábrica antes de que ellos migraran a Londres, pues para tener un mejor futuro. Él ya se educa en Londres y ya luego estudia artes y todo el cuento. El asunto es que hacen este símil de cómo se produce esta fábrica y, por ejemplo, se distribuían los dulces hechos por la fábrica y, bueno, toda una cantidad de proyectos sociales que le han apoyado a él. Otro de los artistas colombianos que ha pasado por estas grandes galerías neoyorquinas es Botero. La Marlboro lo representa a él. La Marlboro tiene, pues, y esta es una de las obras, digamos, que fueron ruptura de récord de ventas, de las primeras récord de ventas de él, a unos precios pues de ya más de $1 millón y pico de dólares. ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Esto es todo un fenómeno en el que el gran galerista, como son estos David Swinner o esta Marlboro, tienen, por decirlo así, asistentes comerciales que funcionan como product managers, como gerente de. Entonces hay gente de Botero, hay gerente de Murillo, entonces ellos conocen tan bien la marca del artista, lo que representa, la obra que tienen, el público que manejan, el mercado, y generan toda esta estrategia de comunicación y también una estrategia de conseguir las obras para sacarlas, las obras de los coleccionistas, impulsarlos para que vayan a las casas de subastas y se genere también todo este movimiento porque pues, entre más costoso y más se venda, pues más beneficio para todos. Este es otro caso totalmente diferente, que es el caso de Sandra Llano Mejía. No es un caso ni de subastas ni de explosiones grandes, pero es una colombiana maravillosa, videoartista, que la vamos a escuchar en un minutico, que nos cuente cómo llega ella allá. De Colombia salí desde el 72, 73, fui a estudiar a México, a la Escuela de Artes Visuales. Me gradué con honores,
Siempre me interesó el arte cibernético, tecnológico, experimental. Una vez recibí una invitación para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia, y llevé la obra que se llama Impulso, que era experimentaciones de cómo casi dibujar con el cuerpo, pero era más las tecnologías médicas, usar otras herramientas en el arte. Todo el mundo me cuestiona por qué no soy la artista de colgar la obra en la pared y quedarme juiciosita y el cuadro es rojo para el sofá rojo. Pero yo no puedo, esa no soy yo. El trabajo de ella nace. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ella misma lo dice, yo no estoy en ese, digamos, en ese juego de mercado, pero lo curioso es que es la primera artista colombiana que tiene obra permanente en el MoMA, incluso antes de Botero. O sea, antes de que a Botero lo compraran los museos. Su obra entra mucho antes. Entonces, eso para decir que, digamos, hay caminos importantes y Nueva York nos ofrece y le ofrece a los artistas esos dos tipos de caminos. Si usted quiere estar en una locura de mercado, le sirve. Y si usted no quiere estar en locura de mercado, pero quiere generar estos grandes impactos, pues también Nueva York es un sitio ideal. ¿Por qué? Que ellos entendieron en diferentes lugares, diferentes comunidades, precisamente para acercar estos arte al público. Por ejemplo, el Museo del Barrio, ¿sí? Encargado específicamente de poner en diálogo las culturas hispanas, latinoamericanas. Bueno, inician con Caribe, realmente se van expandiendo a Latinoamérica. Y este es un museo donde a ellos lo que les interesa es conectar a estos artistas latinoamericanos con esta escena vibrante de Nueva York. Hay iniciativas también de arte público. Richard Serra, por ejemplo, pues que él sí es americano, pero vive en Nueva York y muere hace poquito, murió creo que en marzo de este año. Él es el primero, si bien hay arte público y hay arte en espacio público por todo lado de Nueva York, él es el primero que pone en la Plaza Federal de la Gobernación, por decirlo así, su obra, su escultura, y no deja pasar a la gente. Ahí se ve que no tiene las barreras, pero cuando esto se inauguró, en los años 80, habían unas barreras de estas de tráfico que no dejaban pasar a la gente mucho. El que quería pasar al Federal tenía que dar toda una vuelta obligatoria para mirar la escultura. Y así en Nueva York hay espacio público donde realmente el arte cabe en el espacio, o sea, es un integrante más del espacio. No es solo el que va caminando por el andén, sino que puede haber un performance, puede haber esculturas, y los barrios también son tomados, pues obviamente, por los artistas. ¿Esto qué nos hace a la final? Nos hace ver que hay una cantidad de edificios que se convierten en estudios icónicos para alquilar, como el Brooklyn Navy Yard, donde realmente los artistas mueren y se hacen convocatorias para ver, o sea, no es que porque tengo plata voy allá, no. De hecho, tengo que concursar para estar en estos estudios. Y se mapean, ¿sí? O sea, la gente sabe dónde están las galerías, pero también dónde están los lugares de espacios alternativos y de estudios artísticos, o sea, está cartografiado. Y hoy en día, pues hay una tendencia gigantesca, que eso a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es la facilidad de alquiler, bueno, a unos precios costosísimos, pero se alquilan oficinas muy arty, donde puedes hacer podcast, filmación de estudios, galerías pop-up, esto que tú puedes hacer estas exposiciones y ya, chao, se acabó. En efecto, pues en estos barrios, en el Upper West y también en Greenwood Village están plagados de toda esta tendencia actual de alquiler de espacios y de proyectos alternativos, como por ejemplo este, que es interdisciplinar, que vincula diferentes artes, multidisciplinar porque vincula a otras profesiones que no están dentro de las artes musicales o literarias o artes plásticas, y son espacios que ya están pensados como un concepto para generación de proyectos colaborativos, de ayuda mutua, y donde se hacen organización de cuánto evento ya hay precisamente para que los artistas consagrados, reconocidos, no reconocidos, estén. Como por ejemplo en el Share, que es otro evento con un espacio musical, se van turnando, van buscando sitios donde se hacen los jam sessions, o sea, estas
sesiones artísticas que son como un cadáver exquisito, donde se mezclan diferentes tipos de arte y se va creando una obra de arte al final de la así continua y donde el artista va y se expresa y se va encajando, digamos, en la noche del evento, ¿vale? Salen pues una cantidad de locuras y de resultados brutales que son esos, es esa misma lógica de la que hablábamos al inicio, que son estos lugares donde realmente el artista es libre de expresarse, como lo decía John Jonas, ¿vale? En efecto, pues, a partir de esto también con la tecnología sale ese ejemplo que vimos del Hall de Lumière, que es de alguna manera esto es lo más reciente que le ha pasado a la ciudad, no la parte de la inmersión, porque como tal eso ya está, ya lleva unos 10 años, pero sí que un sitio tan emblemático solo se preste para esto, ¿sí? Que es continuo, ¿no? Que va a ofrecer esa programación continua. Y bueno, entonces, como conclusión, realmente ser arty en Nueva York es fácil porque el arte te va a taladrar la cabeza y todos los poros del cuerpo recién llegues y lo veas con ese ojo de apertura, de que la música te pueda permear, de que el diseño, de que la moda, ¿sí? El arte plástico y visual, y puedes realmente entender muchas de las cosas a partir del arte moderno y el arte contemporáneo, que esa es la idea. Entonces, bueno, no siendo más, pues muchísimas gracias.